Hola chicos, buenas tardes. Vamos a realizar hoy la actividad 4, pero lo que concierne al área de lengua y literatura, que tiene el tema personaje y cuento. Empecemos entonces. ¿Qué es un personaje de una obra? Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo, que se imagina que existen dentro del universo de una obra. Cuando pensamos en crear un personaje, imaginamos su historia, en lo que le gustaría si fuera humano. Pensamos en cómo se sentiría, qué quiere ser en su vida futura, cuáles son sus miedos. Pues bien, es hora de dar vida a los personajes que dibujaste. ¿Recuerdas? Dibujaste a los amigos protocolos, también al sistema que era mayormente afectado por la enfermedad del COVID-19 y otras cositas más, ¿verdad? Entonces, bien, hazlo mediante la elaboración de personajes en 3D. Recuerda que debes utilizar materiales disponibles en casa, como botellas plásticas, medias, trapos, telas, papel, cartón, utensilios que ya no utilices, etc. Analiza los dibujos de los personajes y empieza a clasificar el material para cada uno de ellos. Empieza a pensar cómo construir a tus personajes y darles vida para ponerles en acción en la obra teatral. Recuerda que deben ser muy creativos y originales. Aquí te ponemos algunas ideas. Bueno, aquí hay un niño hecho de cartón y que aquí se ven sus pulmones. Recuerda que hablábamos que el sistema más afectado por el COVID-19 es el sistema respiratorio, entonces por eso te puse aquí algo parecido a un títere. Asimismo podrías dibujar el COVID, el virus del COVID o los otros virus que creaste en un dibujo. Todo es cuestión de cómo te imagines tu historia y cómo la vayas a hacer. ¿Sabías que el cuento es un texto escrito en el que se narra una historia real o imaginaria a través de unos personajes principales y secundarios a los que le suceden hechos en un lugar y un espacio determinado? La estructura del cuento es el siguiente. Introducción. Es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que se desarrollará tu historia. Recuerda que esta parte ya la hicimos. Nudo. Es la parte central del relato. Es en donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos. Desenlace. Supone el cierre del relato. Es la parte donde se suele dar la solución a la historia y finaliza la narración. Puede tener un final abierto o cerrado. Ahora lee a continuación el cuento La ciudad sin colores. Un día, cuando Violeta se despertó, vio que toda su habitación se había quedado sin colores y cuando se asomó por la ventana, toda la ciudad estaba en blanco y negro, según le contó su vecina. Este cambio se debía a que la gente estaba más triste que nunca. ¿Una sonrisa conseguiría devolverle el color a la ciudad? Qué bonito cuento, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos que hacer con él. En base al cuento anterior, identifica los protagonistas, lugar, de qué se trata el cuento, escribe todas tus ideas en tu cuaderno o en tu hojita. Recuerda que las tareas debes guardarlas en tu portafolio. Entonces aquí te dejo una pista. Existen 3 protagonistas. También hay 2 lugares del que habla en el cuento. Y bueno, el cuento se trata de que tanto en su habitación, o sea de la niña, como la ciudad perdieron ¿qué cosa? ¿Debido a qué? Aquí te falta completar, ¿verdad? Luego, escribe a continuación 5 ideas de cómo debería ser un retorno seguro y qué hacer para cuidarnos en la escuela. Dialoga sobre estas ideas en casa y pide que te ayuden a clarificarlas.
Aquí asimismo te he dado yo 2 pautas, a ti te falta escribir 3 más para completar las 5. Entonces, como primera idea puse, deberíamos estar máximo 15 estudiantes por aula. Recuerden que tengo una nómina de 42 estudiantes. ¿Usted se imagina con este virus estar 42 estudiantes en una misma aula? Pues eso sí que sería terrible, ¿verdad? Entonces, por eso escribí aquí que como máximo deberían haber 15 estudiantes por aula para mantener un distanciamiento, ¿verdad? Segunda idea, debemos cambiar la forma de relacionarnos dentro de la escuela con nuestros amigos. Ya no podemos estar jugando abrazaditos ni nada, sino que manteniendo el distanciamiento. Y así usted va a escribir 3 ideas más. Ahora, decide lo que tienes que incluir en tu guión y continúa con el desarrollo de tu obra de teatro. En base a tu obra, contesta las siguientes preguntas. Aquí hay 5 preguntas que nos ayudarán a redactar el guión de su obra de teatro, ¿verdad? Entonces la primera dice, ¿cuándo y dónde se lleva a cabo tu historia? Estamos hablando de tu historia, así que vas a contestar estas preguntas. ¿Quién es el personaje principal de tu historia? ¿Quiénes son los personajes secundarios, incluyendo el antagonista? Recuerda que el antagonista es la persona que presenta el conflicto central para el personaje principal. ¿Cuál es el conflicto central que estos personajes enfrentarán? Y por último, ¿cuál es el subgénero de esta obra dramática? ¿Será comedia, drama, romántico, tragedia? Bien, eso lo decides tú porque es tu guión, el guión de tu historia. Eso es todo lo que concierne a lengua y literatura. Recuerden que el distanciamiento social es una gran oportunidad para el acercamiento espiritual. Nos vemos luego. Chao, chao.